Ese día comenzó como cualquier otro, pero terminó como ninguno, pues le dio rienda suelta a su ira y como resultado tuvo que huir para salvar su vida. Él formaba parte de una minoría maltratada y perseguida, pero no por haber hecho algo malo, sino porque se les consideraba una amenaza. Pero él fue criado con muchos privilegios en el palacio del rey, lejos de la cruda realidad y del maltrato inhumano que recibían sus paisanos. Pero cuando presenció la injusticia, día tras día y año tras año, no pudo soportarlo más. Al ver cómo uno de su propio pueblo sufría bajo los golpes inhumanos de un egipcio, Moisés se llenó de ira y lo atacó. En un instante mató al egipcio y trató de ocultar su cuerpo enterrándolo en la arena. Pero esa acción llena de impetuosa ira no quedó impune. Cuando la noticia del asesinato llegó a oídos de Faraón, Moisés temió por su vida y huyó. Véase Éxodo capítulo 2. Al estudiar la vida de Moisés podemos observar que en él residían tanto el poder como los problemas potenciales inherentes a su carácter. Quiero preguntarte, ¿alguna vez la ira ha nublado tu buen juicio al punto de haber actuado de manera irracional? ¿Sigues lamentándolo? En última instancia, usted tiene la decisión de actuar con sabiduría o reaccionar neciamente. Moisés hizo ambas cosas en el transcurso de su vida, y así como él, podemos aprender a controlar nuestra ira, podemos aprender a actuar en vez de reaccionar. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 29:11. Es comprensible que Moisés haya sentido ira por causa del trato injusto que recibía uno de sus hermanos, pero lo que hizo como consecuencia le acarreó problemas. Moisés permitió que sus emociones lo controlaran, cometió un crimen pasional y asesinó a un hombre. Él tenía razón en cuanto a la injusticia, pero su reacción estuvo equivocada. La volatilidad de su carácter reveló que todavía no estaba preparado para la obra de Dios. Como resultado, Dios envió a Moisés a vagar por el desierto por 40 años para que aprendiera que fracasaría si quería rescatar a su pueblo a su manera. Moisés necesitaba asimilar muy bien esta lección para que el Señor lo convirtiera en el líder piadoso que él necesitaba para hacer su voluntad, usarlo de manera sobrenatural. Moisés había tratado de ganarse el respeto de los israelitas tratando de salvarlos, pero en lugar de ello, su ira descontrolada hizo que lo despreciaran. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hechos, capítulo 7, versículo 25. Lo que comenzó como una chispa por la rabia que sintió Moisés en su corazón, pronto se convirtió en un fuego mortal. Quizás nadie notó las centellas de ira que había en sus ojos, pero su espíritu se consumió por el calor del enojo. ¿Qué hace usted cuando sus pensamientos y sentimientos están llenos de enojo? Los bomberos saben el peligro que representa permitir que una llama se salga de control. Están entrenados para reaccionar rápidamente. Usted también debe aprender a responder prontamente para tomar el control de la llama de la ira antes de que consuma su vida y con ello destruya sus relaciones interpersonales. El que fácilmente se enoja hará locuras. Proverbios capítulo 14, versículo 17. La ira es una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumple una necesidad o una expectativa. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios capítulo 29, versículo 22. La ira es el combustible de lo que la Biblia describe como una persona con un temperamento ardiente o impetuoso. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios capítulo 15, versículo 18. La palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento con mayor frecuencia para hablar de la ira es a, que literalmente significa nariz o fosas nasales. En una forma figurada describe la forma en que las fosas nasales se destienden cuando se expresa furor. Con el tiempo, Av llegó a representar todo el rostro del iracundo, como se observa en dos antiguas expresiones hebraicas, de cara o nariz larga. Esto significaba lento para la ira. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo capítulo 145, versículo 8. De cara o nariz corta significaba rápido para airarse. No te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. Proverbios capítulo 22, versículo 24. La palabra ira en el Nuevo Testamento proviene del griego orge, que significa en su forma original cualquier impulso o deseo natural, pero después vino a representar el enojo, la más fuerte de las pasiones. A menudo se traduce ira para indicar su naturaleza poderosa y duradera, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos capítulo 2, versículo 8. ¿Cuál es la magnitud de la ira? Del mismo modo que el calor, la ira tiene muchos grados. Va desde una irritación leve, controlada, hasta las ardientes explosiones descontroladas. Por ello, la ira es un término muy amplio que abarca muchas emociones.
Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Génesis capítulo 49, versículos del 5 al 7. Indignación. Es la cólera provocada por una injusticia evidente que se considera justificada. Jesús se indignó cuando sus discípulos querían prohibir a unos padres traer a sus hijos para que los bendijera. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Marcos capítulo 10, versículo 14. Ira es el enojo ardiente que inspira deseos de venganza. Muy seguido pasa de ser un sentimiento para convertirse en una expresión externa de enojo. En Romanos 1:18, Dios expresa su ira al hablar del castigo divino que merecen los que pecan deliberadamente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1:18. Furia es la cólera arrebatada y terrible que hace que la persona pierda el sentido común. La palabra furia sugiere que la fuerza del estallido la mueve a dañar o destruir. Algunos miembros del Sanedrín estaban tan enfurecidos contra Pedro y los demás apóstoles que querían matarlos. Hechos capítulo 5, versículo 33. Por eso la Biblia declara que cruel es la ira e impetuoso el furor. Proverbios 27:4. Rabia es la furia violenta que provoca la pérdida del dominio propio, un estallido de violencia y locura temporal. Desde que, después de una explosión de ira, ¿cuántas veces hemos oído la expresión de remordimiento? No puedo creer que haya hecho eso. Sin embargo, todo aquel que continúa ventilando su ira hacia los demás, incluyendo a Dios, se dan cuenta de que están derrotados por sus propias decisiones destructivas y sus relaciones interpersonales destruidas. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 19:3. ¿Cuáles son los malos entendidos acerca de la ira? ¿Considera usted que la ira es siempre negativa y pecaminosa? ¿Intenta esconder su ira de los demás? Y de ser así, como lo hace, los malos entendidos acerca de este tema le dan a esta emoción una reputación bastante negativa. Si negamos el propósito de Dios para la ira y tratamos de esconder nuestros verdaderos sentimientos, tal vez lleguemos a ser esclavos de la culpabilidad falsa indefinidamente. La Biblia dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmos capítulo 51, versículo 6. Preguntas acerca de la ira. ¿Es pecado enojarme? Respuesta: no. La emoción inicial del enojo nos fue dada por Dios, pero la forma en que usted responde o expresa la ira determina si ésta se convierte en pecado o no. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Efesios capítulo 4, versículo 26. ¿Cómo puedo evitar sentirme culpable cuando me enojo? Su enojo es señal de que algo no está bien. Así como la luz roja que se enciende en el tablero de su automóvil le avisa de que algo anda mal, su propósito es alertarlo para que tome un curso de acción, para que haga un alto, evalúe el mal que está sucediendo y luego tome la acción adecuada. Jesús se enojó con los líderes religiosos hipócritas que interpretaban el día de descanso del sábado en forma extremosa, al grado de querer castigar un acto de sanidad en ese día con la pena de muerte. Como resultado de ello, él restauró a un hombre que tenía una mano seca en el día de reposo. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Marcos capítulo 3, versículo 5. ¿Cómo es posible que un Dios de amor también sea un Dios de ira? Por el gran amor que Dios nos tiene. Él se airea contra cualquier persona o cosa que se interponga en su plan perfecto para nuestra vida. La ira de Dios nunca se separa de su amor. Él expresa su ira para nuestro propio bien, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Salmos capítulo 30, versículo 5. ¿Puede enojarse una persona aunque no lo parezca? Sí, mucha gente tiene problemas para expresar o siquiera reconocer sus emociones. Han aprendido a negar, ignorar o reprimir a su antojo, escondiéndolas o enterrándolas en el fondo de su corazón. Sin embargo, no pueden ocultarlo de Dios, porque Él ve y entiende todo. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7.
¿Cuál es el mal uso de la ira? Todos sentimos el ardor de la ira de vez en cuando, pero la forma en que la manejamos determina si estamos haciendo mal uso de ella o no. La llama pequeña que alumbra una hoguera confortable puede encenderse de un momento a otro si no tenemos cuidado y puede llegar a convertirse en un espantoso incendio forestal. De la misma manera, la chispa inicial de la ira puede usarse para bien, pero si la sofocamos, podríamos impedir que se cumpliera su propósito. Evalúa si estás manejando bien la ira. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Proverbios capítulo 29, versículo 8. Enojo prolongado, la olla hirviente. Esta es la ira prolongada que se mantiene por mucho tiempo. Por lo regular es el resultado de un corazón incapaz de perdonar una ofensa pasada o a su ofensor. La falta de perdón en última instancia produce resentimiento y profunda amargura que afecta a todas las relaciones interpersonales. Ejemplo, nunca perdonaré la manera en que esa persona me trató hace muchos años. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Es la que pretendemos esconder o ignorar. Generalmente surge del miedo a enfrentar emociones negativas. Esta clase de enojo produce un corazón engañoso que muestra falta de confianza en los demás cuando no se enfrentan y resuelven las emociones negativas con honestidad. Surge la autocompasión, el autodesprecio y las dudas en cuanto a sí mismo. Finalmente, todas las relaciones interpersonales están destinadas al fracaso. Ejemplo, yo nunca me enojo, quizá solamente me irrito en ocasiones. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ira provocada, los mecha corta. Es la ira rápida e impaciente que se enciende o irrita instantáneamente. Un temperamento explosivo a veces se expresa en críticas o sarcasmo disfrazado de palabras provocadoras. Ejemplo, no puedo creer que hayas dicho eso. Te comportas como un niño. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9. Ira explosiva, el volcán amenazador. Es la ira poderosa, destructiva y difícil de controlar. Esta manera de expresar la furia se caracteriza por el pleito, la violencia y el abuso verbal contra los demás. Ejemplo, estúpido, idiota, si vuelves a hacerlo, desearás no haber nacido. Jesús nos da una advertencia contra los que suelen insultar a los demás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto. Características de la ira. Si un extraño nos traiciona, podemos sentirnos mal, pero cuando un amigo lo hace, es algo que nos hiere hasta lo más profundo de nuestra alma. Todo mundo espera tener oposición de sus enemigos, pero ¿qué sucede cuando esta proviene de un amigo, de alguien que se considera muy cercano, alguien como un confidente o uno de los que forman su círculo íntimo de amigos? Un líder nacional supo que era la dureza de una traición este mismo sentir. Había actuado con sabiduría, había demostrado mucho valor y se ganó la confianza de su pueblo. Siempre estaba disponible para ellos y ellos lo sabían. Sin embargo, otro líder socavó su autoridad y creó tal disensión entre ellos que robó la lealtad de 250 subalternos. Eran hombres en quienes habían confiado por muchos años. Eran los que habían llegado a conocerlo mejor. Le habían sido fieles a través del tiempo, pero ahora le daban la espalda. Sin embargo, Moisés no buscó la venganza personal, sino que llevó el asunto al Señor. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, a ninguno de ellos he hecho mal. ¿Cuáles son las señales de su enojo? El cuerpo humano tiene reacciones físicas cuando sentimos enojo. Esas señales de ira lo pueden alertar cuando comience a sentirse enojado. Cuando aprenda a discernir cuáles son esos avisos, podrá evitarse problemas. De la misma manera, si puede detectar las señales del enojo con los demás, podrá defenderse. Si fuera necesario, un ejemplo bíblico de una señal de enojo es la pérdida de apetito de Jonatán cuando se sintió herido y lloró por el trato injusto y vergonzoso que dieron a su gran amigo David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Primera de Samuel 20:34. Para identificar las señales de su enojo, responda a las siguientes preguntas. ¿Se le va el hambre? ¿Tiene frío o calor? Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Segunda de Corintios 7:11.